Bienvenidos a nuestra presentación número 2 de esta segunda parte de Eugenio de Macenot 101, en la cual seguimos reflexionando sobre atrevernos a compartir nuestra experiencia de Dios con todos aquellos que conocemos, aquellos que todavía necesitan comprender el amor del Salvador. En la última presentación vimos como San Eugenio, después de su experiencia delante del crucifijo aquel Viernes Santo, comienza a discernir un llamado a una vocación, donde él mismo siente que Dios lo está animando a tomar una decisión en su vida, posiblemente para entrar en el seminario para ser ordenado sacerdote. Y lo que descubrimos es que es para él un momento de atreverse a escuchar el llamado de Dios, algo que a veces se nos hace difícil también a nosotros, de nada más abrir nuestros corazones a la posibilidad de que Dios nos esté llamando. En esta segunda presentación de esta segunda parte vamos a platicar un poco sobre atreverse a responder, ya que entramos en este proceso de discernimiento, de escuchar atentamente la palabra de Dios. Queremos entonces atrevernos a responder a lo que Dios nos está pidiendo. Y vamos a investigar y reflexionar sobre San Eugenio y cómo él ingresa al seminario y la ordenación al sacerdocio. Todos esos elementos pequeños que formaron parte de su vida y que en el futuro también le ayudarían a seguir atreviéndose a escuchar la palabra de Dios y a permitir que la divina providencia lo fuera guiando. Y en esta segunda presentación vamos a comenzar con esta escritura del Evangelio de San Marcos 1, 16 al 20, que es muy conocida. Es la llamada de los primeros discípulos, los que dejaron sus redes. El famoso Evangelio sobre los pescadores de hombres. Dice, mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, los siguieron. Este evangelio es muy conocido. Todos sabemos que tuvo que ser muy difícil para los discípulos, aquellos primeros discípulos, dejar aquello que era su trabajo, aquello que les traía dinero para poder soportar a sus familias, apoyar a sus hogares. Y aquí nos encontramos también nosotros buscando la manera de atrevernos a responder a Dios, sabiendo de que algunas de nuestras redes tienen que permanecer donde nosotros estamos, dejando atrás aquellas cosas que no nos permiten dedicarnos completamente al servicio de Dios. Y es esta la experiencia de San Eugenio después del Viernes Santo, donde él se encuentra totalmente preparado para dejar sus redes. Como escuchamos en la última presentación, una de las preocupaciones que él tenía y que también tenía su madre era el hecho de que él era el único varón que llevaba el apellido de Macenón. Y él no decidirse entrar al seminario significaba que al no tener hijos el nombre ahí se iba a quedar. Y en una carta él exactamente le dice a su madre, pero qué mejor manera de que el nombre muera, sino en mi manera de poder dedicarme al servicio del Señor, en esa oblación completa. Y es esto a lo que Él nos invita, a atrevernos a responder de una manera radicalmente en una oblación dependiendo del estado de vida en que nosotros nos encontremos, pero que podamos dejar nuestras redes para poder seguir a Jesús, quien nos llama por nuestro nombre. Y por lo tanto, en octubre de 1808, San Eugenio entra al seminario de San Sulpicio en París, que tienen una imagen de la capilla del seminario. Y San Sulpicio
Fue fundado por el padre Ollier y es una espiritualidad de la escuela francesa, y aquí vemos varias influencias en la espiritualidad de San Eugenio mismo y en cómo él en el futuro ejercerá su pastoral, su plan pastoral. Algunas cosas que vemos del seminario de San Sulpicio: que está consagrado y dedicado a Jesucristo, nuestro Señor, para honrarlo no solo como sacerdote soberano y gran apóstol de su Padre, pero también para venerarlo en el colegio viviente de los apóstoles. Escuchen bien el lenguaje que se está utilizando. En este lenguaje vemos un lenguaje exaltado del sacerdocio que viene unido íntimamente con el sacerdocio de Cristo. Eso será una influencia grande en la vida de San Eugenio, porque en su propio sacerdocio él se verá como aquel cooperador de Cristo, colaborador en la misión de Cristo. Él siendo sacerdote de Cristo significa que participa en el mismo sacerdocio de Jesucristo, que da su vida por otros. Pero también el hecho de que habla del colegio de los apóstoles. San Eugenio en el futuro también hablará de cómo la comunidad de los misioneros oblatos fueron fundados por los apóstoles mismos, o que tienen sus raíces en la vida de los apóstoles, aquellos que se reúnen alrededor de Jesús para poder luego ser enviados como misioneros al mundo. El seminario diariamente pide que el espíritu apostólico se le conceda a su comunidad y a la iglesia entera, para que el amor de Cristo y el culto a su Padre se renueve en ella. Aquí también vemos los principios de lo que sería para Eugenio algo tan importante en reavivar la fe en aquellos que estaban sufriendo después de la Revolución Francesa, que estaban sufriendo precisamente porque les faltaba la fe, porque la revolución había destruido varios elementos de la iglesia. Y entonces también vemos aquel celo apostólico. Y sobre todo intercede por la renovación del clero como fuente de la santidad que debería llevar a todos los pueblos. Un punto importante, porque en un tiempo donde el clero no estaba muy educado, resulta que no estaban llevando el evangelio de Cristo a aquellas personas que necesitaban escucharlo, y precisamente porque no estaban formados. Y los sulpicianos en San Sulpicio querían, como punto principal, llevar esa educación, que los sacerdotes fueran bien formados. Aquí vemos la influencia en San Eugenio, que luego también permitirá que los oblatos tomaran seminarios para educar al clero. Eugenio habla de sus formadores en el seminario y la gran influencia que ellos tuvieron en su vida. Aquí tenemos las imágenes del padre Emery y del padre Duclos. El padre Duclos, se acordarán, fue uno de sus directores espirituales en el tiempo en que él discernía su vocación. De hecho, había ido hasta París para platicar con él y discernir si esto era su llamado, al igual que lo hizo con el padre Magui en Marsella. Él escribe al señor Fayón en 1842, ya varios años después, recordando su tiempo en el seminario. Mientras viva, daré gracias a Dios por haberme concedido la gracia de pasar varios años bajo su dirección, y por qué no decirlo, en amistad con hombres como los señores Emery, Duclos, Montaigne, y aunque viva todavía, déjeme añadir también a Garnier. Creo que por ellos me ha llegado la tradición de los más hermosos tiempos y de los más santos personajes de la Iglesia, como también el ejemplo de todas las virtudes sacerdotales. Sería un crimen dejar morir el recuerdo de su santidad con la generación contemporánea de estos hombres de Dios. Él veía en esos hombres que lo formaron ciertamente un ejemplo y un estilo de vida, y fueron personas muy importantes en su vida, y requiere que mencionemos por lo menos sus nombres para estar pendientes y conscientes de lo que ellos le enseñaron a él y cómo le dieron plena confianza en su vocación, porque sucederá algo más adelante que le ayudará a Eugenio a integrar lo que ellos habían enseñado en su propia vida. En el seminario de San Sulpicio, San Eugenio pertenecía a un grupo llamado la Asociación Apostólica.
Y les menciono esto porque sería en parte un grupo que le ayudaría a comprender cómo en el futuro él podría también formar un grupo de esta misma manera bajo una regla. Aquí es donde él recibe esa inspiración de vivir bajo regla religiosa. El fin principal de esta asociación es formar en el seminario un grupo de eclesiásticos muy piadosos, que sean perfectos observantes de la regla y que por sus ejemplos, consejos y oraciones contribuyan a mantener un alto fervor en la comunidad. Y este principio será lo que se verá en los primeros misioneros que fundará Eugenio en el futuro. Pero la asociación apostólica tenía varias actividades en el seminario y algunas de ellas eran actividades secretas. Recuerden que ese es el tiempo de Napoleón Bonaparte. En 1809 Napoleón va hasta Roma y secuestra al Papa Pío VII, trayéndolo a Francia. Ese es el tiempo de lo que se llaman entonces los cardenales negros. En 1810 él se casa con María Luisa de Austria y los cardenales negros vienen siendo aquellos que no se les permitía vestirse de rojo, el rojo de los cardenales, por la opresión que tenía la iglesia. En ese tiempo entonces había, para comunicarse el Papa con los cardenales que estaban también exilados, se les hacía muy difícil. Y Eugenio, que había pasado tiempo en Italia, en el exilio, conocía el italiano y se convirtió en aquel que podía traducir las correspondencias de entre el Papa y los cardenales. Y esto fue parte de las actividades secretas de la Asociación Apostólica. El padre Emery, que fue rector en el tiempo de Eugenio, fue la voz de la iglesia francesa durante ese tiempo y criticaba bastantemente a Napoleón Bonaparte. Y en todas las correspondencias que existían entre el Papa y los cardenales, Eugenio fue el que asistió en copiar la bula que excomulgó a Napoleón. Esto será importante ya para el futuro porque uno de esos cardenales se acordará de Eugenio cuando él llega a Roma para pedir la aprobación papal de los misioneros de Provenza, que luego serán los misioneros oblatos de María Inmaculada. Pero es importante conocer lo que estaba sucediendo, este conflicto que existía entre Napoleón y el padre Emery, porque eventualmente el padre Emery será exilado del seminario. Los sulpicianos todos serán tirados fuera del seminario, y Eugenio tendrá que tomar su lugar por varios meses como rector del seminario, educando a los otros que estaban todavía estudiando. Ellos también se encargaban de la catequesis. Y Eugenio aquí habla mucho aquí expresa por lo menos su sentir de aquellos que son los pobres y los más abandonados, jóvenes que no conocían de su fe. Y él habla y dice, tenemos en San Sulpicio 6 y hasta 7 catequesis que funcionan de maravilla y que están establecidas en forma verdaderamente admirable. En esas catequesis uno no se contenta con enseñar a los niños la letra, se les dan asiduamente instrucciones para inculcarles el espíritu de la religión. Y se intenta que en esas instrucciones los niños se dispongan a ser interlocutores. Son los más pobres de la parroquia, hijos de taberneros, en una palabra, gente con piojos. Suena un poquito feo con la manera en que lo dice, pero él lo que quiere decir es que estas son las personas que necesitan y que definitivamente buscan del amor de Dios, y por eso él se dedica a esa catequesis. Y será importante porque él utilizará lo que aprende aquí en San Sulpicio luego con otra pastoral en su futuro, y también en su forma de hacer las misiones populares a las cuales enviaba a sus misioneros oblatos. San Sulpicio le inspiró varios valores a San Eugenio. Vamos a ver cuáles son esos. El hecho de que él vive en los pasos de los apóstoles, viviendo, caminando y experimentando a Jesús como lo hicieron los apóstoles.
los misterios de Cristo Salvador, misterio de la cruz, el misterio de los sacramentos. María y su amor por María. En la capilla del seminario de San Sulpicio existía un cuadro de María en el aposento santo, en el cenáculo con los discípulos. Y sería una de esas imágenes sobre la cual meditaría San Eugenio cada vez que entraría en esa capilla. La oración, particularmente el método de oración que hoy conocemos como oraison, que viene influenciado de la tradición de los sulpicianos. Las virtudes, particularmente virtudes de la pastoral como sacerdote. El sentido de oblación, de dedicarse completamente, ese don gratuito de sí mismo. El lenguaje exaltado de sacerdotes, que aunque fuera exaltado, le ayuda a comprender cuál es su cooperación con Cristo el Salvador. Las misiones, el hecho de que pudo hasta también hacer la catequesis, como la ayuda entonces también a hacer aquellas misiones populares. Y las obras de caridad, ese sentir con los pobres y para los pobres. Esos valores entonces son importantes tenerlos en presente porque es lo que le dará la influencia para su vida pastoral en el futuro. En 1809 Eugenio escribe esto, dice: fui elevado a la augusta dignidad de Hijo de Dios. Delante del Cristo crucificado, él se ve como aquel hombre redimido. Su decisión de entrar al seminario y de dedicarse a estudiar para ser sacerdote de Cristo viene de este sentir de que él sabe que el Señor mismo lo ha elevado. Por eso él se atreve a responder de esa manera. Si Dios le concedió este regalo, este don tan bonito de ser su hijo, de elevarlo, pues Eugenio mismo también puede dar un regalo, un don completo en su respuesta en oblación, una respuesta total de su vida. El 21 de diciembre de 1811, él es ordenado sacerdote. Y es muy interesante lo que sucede. Él debió de ser ordenado en París, por el cardenal de París. Pero en ese tiempo el cardenal tenía una buena relación con Napoleón Bonaparte. Y recuerden que los formadores de San Sulpicio tenían varios conflictos con Napoleón. Napoleón no los quería a ellos y ellos tampoco lo querían mucho a él. Cuando Eugenio llega al momento de su ordenación, decide que él no quiere ser ordenado por manos de un obispo que no sea fiel a los principios de la Iglesia Católica, fiel a Roma, y que solamente fiel al emperador. Y por lo tanto, él va hasta la ciudad de Amiens, donde se encuentra con Monseñor de Mandol, que fue un amigo de su tío Fortuné de Mazenot. Y ahí fue donde él fue ordenado, en Amiens, por manos de Monseñor de Mandol, el 21 de diciembre de 1811. Les recomiendo que si tienen la oportunidad de leer sus escritos de retiro en diciembre, antes de su ordenación, que lo hagan. Lo pueden encontrar en la serie de escritos oblatos. Es muy interesante porque nos enseña en qué estado de alma él se encontraba y completamente dedicado a ese servicio. Y vamos a ver lo que le escribe a su madre después de su ordenación. Dice: querida y buena mamá, el milagro se ha realizado. Su Eugenio es sacerdote de Jesucristo. Todo está dicho en esta palabra, que lo abarca todo. Con el más profundo anonadamiento y con la frente pegada al polvo, es como el anuncio esta maravilla tan grande realizada en un pecador tan grande como yo. Aquí se siente ese atrever de San Eugenio. Él se atrevió a tomar una decisión, a ser sacerdote de Jesucristo. En atreverse, él encuentra la gracia absoluta de ser un sacerdote de Cristo dedicado al servicio de Dios. Al padre Duclos le escribe: mi muy querido y buen padre, le escribo de rodillas, postrado, abismado, anonadado, para participar en lo que el Señor, por su inmensa e incomprensible misericordia, acaba de obrar en mí. Soy sacerdote de Jesucristo.
Soy sacerdote. Hace falta hacerlo para saber lo que es. Este solo pensamiento provoca en mí arrebatos de amor y de gratitud. Y aquí entonces sentimos muy bien, podemos captar lo que él siente en ese atreverse a responder al llamado de Dios. Es la gratitud de la gracia, la gratitud por la gracia que Dios había concedido. De hecho, su misa de acción de gracias, su primera misa, como a veces decimos, la celebró el 20, en la Natividad del Señor. Y él escribe a su madre sobre la experiencia de celebrar la misa, su primera misa, aunque en realidad la primera misa es el día de la ordenación, pero de celebrarlo el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me he tomado 3 días más para acostumbrarme a la idea de que soy sacerdote y para prepararme a celebrar los divinos misterios, la noche deliciosa en que nuestro amable Salvador nació en un establo. Y de hecho celebró la misa en esta iglesia, una capilla que pertenecía a unas hermanas que él conocía. Ahí celebra su primera misa y le escribe a su madre de que estaban unidos íntimamente los dos ahí en la cuna, en el pesebre de Jesucristo. Pero esas cartas lo que nos enseñan es la alegría que él siente de que había hecho precisamente lo que el Señor le pidió. Y de que ahora, a pesar de que sí, es sacerdote, ahora es tiempo de ponerse a trabajar. Él respondió y es la alegría de haber respuesto a nuestro Señor. El lenguaje sulpiciano, como les dije, es un poco exaltado cuando hablamos de sacerdocio. Habla de que el sacerdote es el instrumento por el cual Jesucristo se hace sacramentalmente presente. Y por lo tanto habla de la dignidad y el poder del sacerdocio. Son palabras que le dan fuerza a lo que él comprende de ser sacerdote de Cristo. Pero también tiene ese sentido profundo del amor que Dios le tiene y un deseo de responder lo más generosamente posible. O sea que para aquel joven formado por los sulpicianos no es nada más ese sacerdote, sino de que el sacerdote debe responder generosamente. Ahora, para los que no son parte del clero o del sacerdocio ministerial, podemos decir que también el sacerdocio común que todos compartimos requiere que cada uno de nosotros tengamos este lenguaje que sea parte de nuestra vida, que en responder generosamente a través de nuestro bautismo sea parte de quienes somos nosotros también en esta familia macedoniana. Y la respuesta de San Eugenio fue generosa. Él dice, llenando todo mi ser de amor a Jesucristo mi Salvador, de manera que ya no viva yo y no respire más que por Él, y que me consuma su amor, sirviéndole y dando a conocer qué amable es y qué insensatos son los hombres que buscan en otra parte el descanso de su corazón, que solamente podrán encontrar en Él. Es esta generosidad la que él pone en práctica en decidirse a responder al llamado de Dios, en atreverse a responder al llamado de Dios. Y los dejo con esta pregunta de reflexión para esta segunda presentación. Atrévete a responder. ¿De qué manera has osado responder con coraje al llamado de Dios, según el ejemplo de San Eugenio? ¿Cuál fue ese momento para ti de dejar atrás las redes, aquellas ataduras que no te permitían darte completamente en oblación a nuestro Señor Jesucristo y al servicio de los pobres y los más abandonados?